Hola mi gente, bienvenidos a mi canal. Nuevamente los saludo y espero que estén en sus casas bien. Aprovechando esta cuarentena, hoy vamos a traer un tema bastante importante y es el conflicto en Medio Oriente. El conflicto en Medio Oriente es un tema que muchas personas no logran entender porque tiene varias vertientes, sino hay una implicación tanto ideológica, religiosa, política y hasta entran algunos factores que son desastrosos para la humanidad como la violencia y el terrorismo. Hoy vamos a analizar cuáles son todo ese tipo de cosas que articulan este conflicto y vamos a conocer sus actores también. Así que empecemos esto. Estas imágenes pertenecen al conflicto entre Israel y Palestina, después de que las fuerzas militares de Israel decidieran elaborar en julio del 2014 una operación de protección de sí mismos, afirmando que su único objetivo era atacar al movimiento de resistencia islámico Hamas, aquella organización que gobierna la Franja de Gaza después de que, recordemos que ganaron las elecciones en el 2006, además de acabar con los ataques de misiles de este grupo terrorista que se estaba llevando a cabo en contra de Israel. Por esta razón, el Estado de Palestina y diversas organizaciones por los derechos humanos acusaron a Israel de llevar a cabo un ataque indiscriminado contra todos los palestinos, ya que los ataques causaron la muerte principalmente de muchos civiles. Bueno, mi gente, siguiendo con la explicación, hay un ámbito muy importante y es el factor religioso. ¿Por qué el factor religioso? Bueno, el factor religioso es importante porque para nuestro primer actor, Israel, y su padre de su religión, Abraham, que está expuesto en el Antiguo Testamento, no sé si recuerdan el milagro de Dios para que Sara, su esposa, pudiese dar a luz a Isaac y así tener un concepto, un sentido de pertenencia de ahí para adelante para su pueblo, es importante, ya que si más adelante nos adentramos, por ejemplo, al Éxodo y a la experiencia de Moisés para sacar de la esclavitud a su pueblo, también vemos una revelación muy importante o un milagro o un comunicado de Dios en el cual les dice que hay un paraíso, que hay una tierra prometida solamente para ellos y solamente para los descendientes de Isaac. Pero bueno, acá empieza el problema. ¿Por qué empieza el problema? Porque para los musulmanes no es así. O estas escrituras tal vez están tergiversadas. Porque según dicen, esa tierra prometida que pertenece a cierta parte de Jerusalén y Cisjordania es de ellos. ¿Pero por qué dicen que es de ellos? Fácilmente, porque dicen que después del exilio de Ismael, el primogénito de Abraham que tuvo con su sierva Agar antes de Isaac, estuvieron un tiempo en el desierto, y en ese tiempo en el que transcurrieron solos en el desierto hubo una revelación, según las profecías de Mahoma, por parte del arcángel San Gabriel. Bueno, ¿y qué les dijo el arcángel San Gabriel? Simplemente les dijo que había una tierra abundante de recursos en la cual podían sobrevivir y además de ello se iba a desencadenar nuevamente, como la misma promesa que vimos anteriormente con Israel, toda una generación de personas que iban a conformar una nación. ¿Y el problema hoy en día cuál es? El problema hoy en día es que después de la Segunda Guerra Mundial y en 1947 se decretó de alguna manera volver a asentar a toda esta población judía que quedó regada en el mundo en un sitio, y ese sitio fue exactamente la tierra prometida, en donde en este momento están limitando con gente que tiene una ideología, una religiosidad de alguna manera vinculada al islamismo. También cabe analizar por qué los altos del Golán son importantes en el conflicto, ya que es una región montañosa de aproximadamente unos 1800 kilómetros. Además, es una zona estratégica porque sus tierras altas ayudan a la artillería, tiene ricos yacimientos de petróleo, es una fuente de agua potable que supone un tercio del agua de Israel, sus tierras son fértiles para la agricultura. Además, allí viven 40.000 personas siendo la mitad judías, lo que a Israel le costaría reubicarlas 20.000 millones de dólares. En 1967 Israel ocupó casi todo el territorio y la ONU estimó que Israel ocupaba territorio sirio. Sin embargo, en 1973 Egipto y Siria intentaron recuperar los altos, pero Israel venció con la ayuda de Estados Unidos. El Parlamento israelí promulgó su soberanía del territorio en 1981, pero la ONU no lo consideró así. Hasta 140.000 sirios abandonaron sus hogares
y ahora este territorio se divide en tres partes, con la veeduría de las Naciones Unidas, pero sin embargo con gran control territorial por parte de Israel. Y por esa razón es otro lugar sujeto al conflicto en Medio Oriente. Otro factor importantísimo en este contexto de guerra y de caos total es la pérdida en términos económicos que tienen los países involucrados. Por ejemplo, Siria, de acuerdo a una investigación en enero del 2016 por parte del Banco Mundial, que es una organización bastante grande y que puede medir en términos humanitarios también los riesgos a la economía de una nación, pues adjuntó un documento y en ese documento se relataba por medio de gráficas que Siria perdió alrededor de 4.500 millones de dólares en daños colaterales por la guerra, por bombas, que realmente estaban afectando ciertos acueductos, ciertas centrales eléctricas y muchas instituciones educativas que también afectaban a estos grandes pilares de desarrollo de una sociedad como son todos estos ámbitos. Entonces hay que tener en cuenta que la guerra, además de traernos caos, nos trae un retraso que se puede medir en términos educativos, en términos de electricidad y en términos de no brindarle las garantías necesarias a una población que es víctima de todos estos atentados y de que se genere esa violencia en contra de ellos. Bueno, pero como les decía en el principio, además de los primeros actores, también hay otros que están involucrados en una serie de atentados específicos en Oriente Próximo que también afectan a una gran parte de la población de esta región en totalidad. Y es que también se ve involucrado tanto Arabia Saudita como Irán. Y es que los dos, a pesar de tener una religión musulmana, tienen distintas vertientes. Arabia Saudita es de carácter sunita, mientras que Irán es un poco más fundamentalista en ese concepto y se denominan chiitas, por lo que les da la justificación de cometer atentados terroristas en contra de la población y de los adeptos sunitas para hacer prevalecer su religión y sus creencias tanto ideológicas como políticas. Uno de los casos más importantes es el tema económico. Pero ¿cuál es el mayor insumo económico que se encuentra en esta región? Es el petróleo. Y ahí también hay una cierta cantidad de diferencias. Y es que, por ejemplo, Estados Unidos está más del lado de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes y Bahrein para la explotación de ese recurso y la financiación de los mismos. Mientras que por el lado de Irán, ellos no tienen la capacidad tecnológica para explotar también sus pozos petroleros, por lo que también toda esta conexión de ideologías, diferencias y distensiones tanto económicas, ideológicas y religiosas los llevan a entrar en un enfrentamiento. Y es que en Irán también tienen el apoyo de Siria y del presidente Bashar al-Assad, que de alguna manera es importante en este juego político porque también considera relevante apoyar a uno de los grupos terroristas más importantes, que es Hezbollah, que también está detrás de los adeptos sunitas, tratando de alguna manera dañar los pozos petroleros y tener el control territorial dentro del Golfo Marítimo para la entrada y salida de los hidrocarburos. Finalmente tenemos que llegar a una conclusión y a una interpretación de lo que pasa en Oriente Próximo. Y es que tal vez puede ser el reflejo de lo que esté pasando en el mundo y en la humanidad como tal. Y es que muchos personajes o muchos grupos de personas recurren al terrorismo, tal vez porque no se les reconoce la oportunidad de expresar sus ideologías políticamente, como sucede con los grupos fundamentalistas. Por eso llega algún personaje y se amarra 5 kilos de cualquier explosivo y va a un café en Londres y hace explotar a una multitud de gente. Por eso cometen esos actos. Sin embargo, no es el pretexto, porque realmente si nos ponemos a analizar, lo que necesita el mundo es comprensión, más que tolerancia, sí, porque la tolerancia es respetar al otro, pero sin que se meta conmigo. Lo que necesitamos es un entendimiento en el que nos pongamos en los zapatos de la otra persona, para crear una dinámica de equidad mucho más grande, para poder reconocer sus pensamientos sin creer
que de pronto van a afectar los míos. Eso es lo que tiene que pasar. Tenemos que dejar de pensar en tener siempre el control y más en convivir en paz, como realmente los valores morales y éticos de los sistemas religiosos deberían proliferar. Pero realmente vemos que los fundamentalistas no están interpretando bien sus textos sagrados, o que tal vez ciertas profecías están mal enfocadas o tergiversadas para hacer respetar su opinión o su reconocimiento por medio de violencia, cuando todos realmente somos hermanos. Así que les pido que creemos una gran conciencia con relación a esto y muchas gracias por estar ahí pendientes y por ser espectadores de esta explicación y de esta conclusión a la que hemos llegado de este tema tan grande, tan importante y tan conflictivo que es lo que pasa en la región del Oriente Medio. Muchas gracias. Chao, chao.